Arranca mi cámara, dice. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en este domingo, un día antes del Día de la Patria. Tengo el grato placer de contar con los panelistas. Francesco Zarate, ¿cómo te va? Mary, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y además el grato honor de tener a Ceci Requena otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Bien, y está con nosotros el señor Eduardo Udinas. Él es uruguayo. Iba a hacer una amplia reseña de él, pero he dicho... ¿quién no lo conoce, Eduardo Udinas? Así que lo saludo. Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar aquí. Qué bien, qué bien. Eduardo Udinas acaba de presentar en la Feria del Libro este libro que es absolutamente toda una provocación por el título Naturaleza, extractivismos y corrupción, anatomía de una íntima relación. Y hay algunos elementos que obviamente hay que poner en el contexto. He estado leyendo algunos informes que dicen que el que viene será en Europa, en el Asia, uno de los veranos más calientes en la historia desde que tenemos registros, por ejemplo. Se están hablando de 40, 42, 44 grados, un poco alejados de esas cosas que eran medio raras en el Valle de la Muerte, donde había 58 grados. Hay gente que ha dicho, no, 58, imposible, pero 40, 44 grados en España en este instante deben estar que se sofocan de calor. No es lo único, hemos tenido inviernos también terribles de 38 grados bajo cero en Minnesota, en los Estados Unidos. Algo está pasando, está cambiando, muy alto, muy bajo, muy alto, muy bajo. Esta mañana en la ciudad de La Paz era terrible, el viento helado y anoche un frío. Sí, algo está pasando. La gente que conoce del tema dice que sí. El señor Trump dice, no señor, esa es una exageración, es más, me retiro de los acuerdos de París, y Trump no es precisamente alguien al que no le tomemos en cuenta. En todo caso, extractivismo y corrupción. Y preguntas muy interesantes que se pueden sacar de esto al señor Udinas y a Cecilia también. ¿Tiene el extractivismo ideología? ¿Son los izquierdistas buenitos y los de derecha los malos de la película? ¿O son todos igualitos? Preguntas. Eduardo, a ver, empezaremos por lo más simple. ¿Uruguayo? Sí. Dale. Soy uruguayo, estoy casado, tengo una hija y en semanas voy a ser abuelo. Una maravilla. ¿Cómo te trata La Paz? Has venido varias veces a La Paz. Vengo muy seguido, me trata bien, pero lo que tú decías, la tormenta de ayer hizo que el viaje en avión fuera una odisea. Demoré entre 4 o 5 horas ir de Santa Cruz a La Paz. Ajá. Con 2 intentos fallidos de aterrizaje, entonces muy difícil. Bueno, pero eso no es el cambio climático, es agosto el que es ventoso en Bolivia, ¿o no? Sí, es ventoso en La Paz siempre. Puede ser, ahora como tú dices, claramente desde las tiendas ambientales se venía advirtiendo, por lo menos de los años 70, miren muchachos que hay problemas con el planeta. No creían, hasta que la situación, por ejemplo ahora del cambio climático, alcanza una intensidad tal que ya se hace imposible rechazar esta evidencia, ¿no? Uh-huh. Esto también tiene un riesgo. Muchas veces hablamos mucho de cambio climático, es más sencillo para la prensa, es más sencillo para los gobiernos, quedan en el tintero los problemas adentro de casa. Entonces hay una vinculación directa entre lo que sucede a nivel planetario y lo que ocurre dentro de cada país y dentro de cada región. Eres investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social. No sabía que existía eso, CLAES. ¿Qué hace CLAES? Trabajamos en temas de ambiente, desarrollo y sus alternativas. Y una de las áreas tiene que ver con los modos de apropiación de los recursos naturales. Y dentro de ellas, en los últimos 15 años, está todo esto que está cobijado bajo el paraguas del término extractivismos. Uh-huh. Bueno, Cecilia es, digamos, la Gudinas boliviana, no así, pero no tienes bastante conocimiento del tema. Pues gracias, Mario. En todo caso, soy una de las personas que aprende. Eduardo Udinas es un pensador
en clave latinoamericana, y eso es bien importante, ¿no? Es capaz de mirar más allá de su país y de un otro país, y no hacer comparaciones que son importantes. En este caso, por ejemplo, todo lo que viene de la teoría del extractivismo, que resulta muy útil para entender los problemas en los que estamos en este momento, ¿no? Por un lado, tenemos unos problemas ambientales gravísimos. Por otro lado, tenemos un problema de dependencia de ciertos recursos naturales agravada, ¿no? Lo que nos pone en una situación hacia el futuro muy complicada. Y a eso le añadimos el problema de la violación de derechos, sobre todo de las comunidades locales, y por si fuera poco, la corrupción. Entonces, tenemos un conjunto de problemas que están realmente interconectados. Es una de las tesis del libro de Eduardo Budinas, que entiendo que lo va a presentar recién. El viernes. ¿No? Sí, el viernes. Entonces, me parece muy interesante reflexionar estas cosas más allá solo del ambientalismo, sino en una red de conexiones que además tiene que ver, no lo he mencionado, con el debilitamiento de la democracia, ¿no? A través del debilitamiento de las instituciones. Entonces, todo eso es relevante. No es solo un problema ambientalista, de ambientalistas, sino finalmente es un problema integral de la sociedad entera. Y no, me parece algo excesivo, no sé, suelo estar muy equivocado y ya sabe, muy a menudo en este tema. ¿Mezclar extractivismo y corrupción? ¿Quieres desarrollar la tesis de tu libro? Bueno, esta historia de esta sopa, de este caldo, hace unos años, cuando por un lado un informe de la OCDE que analizaba los casos de pago de sobornos en inversiones de empresas en extranjeras, en países, sobre todo en el tercer mundo, el primer rubro eran los extractivismos, especialmente minería y petróleo, ¿no? Pero, perdón, extractivismo es también el primer rubro de la economía, entonces que haya corrupción en el primer rubro de la economía no debería llamar la atención. No es el primer rubro de la economía de los países que invierten. Es más, en la estructura del comercio global, gran parte del comercio es sobre manufacturas, servicios, y el rubro que ocupan los extractivismos, materias primas, es el más pequeño de todos y es además el que menos crece. En términos grandes, para que el televidente nos escuche, es el 3% del comercio global. Para nosotros es muy importante, porque las economías de otros países dependen de eso. Pero si yo lo miro de la globalización... Sí, pero América Latina es... Pero el que invierte viene de afuera. Esos son esos del resto, ¿no? Por otro lado, en paralelo, en muchos casos, grandes emprendimientos extractivistas terminaron envueltos en casos de corrupción. Ahí hay dos ya para ir directamente al tema, ¿no? Está el más conocido, que es el caso de Petrobras y las empresas constructoras asociadas a ello. Lo impactante del caso de Petrobras es que se reorganizó la ingeniería de la empresa para que cada una de las divisiones estuviera asociada a un canal de pago de comisiones, coimas, sobornos, a su vez que desembocaban en un partido político. Y la estructura era muy estable, muy organizada y se mantuvo durante muchos años. Y en parte se descubrió de casualidad, ¿no? Casualidad, por ejemplo, que una secretaria se dejó un pendrive. Estaban perfectamente establecidos los sobornos, cómo se pagaban, era muy estable. El otro caso que yo creo que hay que tener en cuenta para que ustedes vean la penetración de esto es en Chile. Ahí hay un tirón de oreja para la prensa convencional, porque la prensa convencional en buena parte de los países de América del Sur, mucho palo al gobierno Lula porque la corrupción en Petrobras. Pero un caso igualmente impactante de corrupción fue en Chile, bajo la administración Piñera, donde todo el sistema político con representación parlamentaria recibía sobornos de las empresas mineras. Y además, las empresas mineras determinaban cómo se redactaban y aprobaban las leyes. Lo mismo ocurrió en la dinámica de la apropiación de los recursos naturales, por varios motivos que, bueno, conversaremos en la noche. Yo quisiera añadir un pequeño puntito ahí.
Es un problema de concentración, creo, Francesco. Si tuviéramos una economía diversificada, entonces la generación de la renta estaría más descentralizada. Es una cuestión de concentración, además de concentración de poder, porque toda esa renta está concentrada, sobre todo la petrolera, la minera menos, en el Estado. Entonces, digamos que son las condiciones ideales para proceder a la corrupción. No quiere decir que el extractivismo sea el origen de la corrupción o que sin extractivismo no haya corrupción, claro, pero la facilita. Sí, pero yo añadiría que es el tamaño del negocio que hace el tamaño de la corrupción. En Bolivia, por ejemplo, no tenemos grandes hechos de corrupción en la extracción de hidrocarburos, pero sí lo tenemos en la infraestructura de la industrialización. Ahí hemos tenido la CAMSE, hemos tenido el problema de los taladros, hemos tenido el problema de la planta de polipropileno. La empresa seria tiene también códigos de ética que en sus países tienen un peso terrible. Entonces, que una empresa petrolera hoy, no digo hace 20 años, las 7 hermanas y compañía, pero se aventure en hechos de corrupción es mucho más arriesgado que lo haga una empresa constructora de una carretera. Pero la evidencia que hay no lo respalda. Porque, por ejemplo, grandes empresas que podrían decir eso, por ejemplo, Shell está envuelta en casos gravísimos de corrupción en Nigeria. Entonces eso no ha ocurrido. ¿Pero en tanto Nigeria o en tanto Shell? Los dos. Es que, sí, los dos. Hay países. Es que yo creo que depende un poco de la transparencia, del grado de transparencia que pueda tener una democracia. Habrá que preguntarnos si es que realmente en Bolivia tenemos los mecanismos para fiscalizar a las empresas, a las grandes empresas que tienen contratos con el gobierno boliviano. Lo poco que se sabe es por pura casualidad, porque ha sucedido algún hecho concreto que ha permitido descubrir el caso de corrupción, porque alguien de adentro ha denunciado, pero realmente un mecanismo de fiscalización no existe. ¿Por qué? Porque tenemos una asamblea legislativa absolutamente tomada por el oficialismo con sus 2/3 de votos. Entonces, ¿quién sería el llamado a fiscalizar eso? Además, tenemos un órgano judicial, una fiscalía, también que tienen anuencia con el órgano ejecutivo. Entonces, realmente no existe un mecanismo en el país que pueda hacer una investigación de lo que está sucediendo con las empresas extractivas, ¿no? Entonces, yo realmente no descartaría, pero en todo caso el señor Gudinas nos dirá si es que su libro, por ejemplo, tiene algún caso relacionado con Bolivia, o si es que ha descubierto alguna cosa relacionada con empresas bolivianas, corrupción y extractivismo. Sí, me parece oportuno para aclarar, retomando las palabras de Cecilia, no todos los emprendimientos extractivistas implican prácticas de corrupción, ni la corrupción está asociada a eso. Este estudio se basa en 139 casos. Ahora, para ser juicioso, tampoco podemos poner en los casos de examinar denuncias que, por ejemplo, aparecen en la prensa sin ninguna justificación. Entonces, los 139 casos son casos que están bajo proceso judicial, que hay amplia evidencia, incluso con resoluciones finales, o que hay múltiples fuentes que indican su validez. Por lo tanto, son casos fuertes. Por otro lado, el libro no es una investigación Sherlock Holmes a ver quién es culpable y quién se llevó la valija de dinero, no. El libro es un análisis de la dinámica de cómo la apropiación de recursos naturales a veces está mediada por ello. O sea, a mí no me interesa, no es mi tarea ver, por ejemplo, ahora el caso de Argentina, de esto que se acaba de descubrir de los nuevos bolsos, ¿no? ¿Cuántos estuvieron vinculados al sector petrolero y cuáles no? Sino esa dinámica. En ese esfuerzo hay un componente, sí, de problemas con el Poder Judicial. Hay casos de Bolivia que son emblemáticos, que tienen que ver con la penetración de la corrupción a niveles más allá de lo que puede ser el imaginario tradicional del empresario y el político, ¿no? Que es cuando penetran en organizaciones de la sociedad civil. Es el caso del Fondo Indígena en Bolivia, ¿no? Entonces, para avanzar en esto yo diría titulares de lo que resulta en la investigación. Todos los países sudamericanos tienen casos de corrupción en su extractivismo. Todos, hasta Uruguay, que está en el mejor ranking de enfrentar los problemas de corrupción. Todos tienen. Hemos encontrado casos de corrupción en los extractivismos bajo cualquier régimen de propiedad, estatal, mixto o privado. Nadie se salva. Hay casos de corrupción de los gobiernos bajo gobiernos progresistas y bajo gobiernos conservadores. Los más afectados tienden a ser comunidades locales porque no tienen recursos, porque ustedes fíjense que hay una pequeña corrupción, es cuando yo manipulo una evaluación de impacto ambiental.
Entonces eso no aparece en los titulares de los diarios, pero implica la aprobación de un emprendimiento que afecta a una comunidad campesina o indígena, por ejemplo. O no hacer la consulta indígena que está... O no hacerla. Entonces, claro, hay como un gradiente. Hay como un gradiente de corrupción chiquita a corrupción espantosa. Que algunas terminan, por ejemplo, en esto de penetración en Perú, con casos que terminan incluso con asesinatos vinculados a la represión de manifestantes, ¿no? Y tal vez lo que más me alarmó a mí de la investigación es que la corrupción a veces se vuelve una fuerza tan potente que penetra hasta las personas que tienen buenas intenciones, porque hay más de un caso de líderes de comunidades locales que terminan aceptando el dinero, y a veces o empresarios o gobernantes aprovechan lógicas de reciprocidad, de amistad, para ir a hacer un favor que exige después una devolución. Y eso es uno de los aspectos más graves que hay, Yo ¿no? quisiera avanzar un poco. La ecuación extractivismo igual corrupción no es correcta, ¿verdad? Pero sí el extractivismo se presta mucho a hechos de corrupción por la debilidad de las instituciones, por el tamaño del negocio y porque hay varios actores que quieren participar de la torta. Podemos ver la corrupción también del lado, por ejemplo, de las comunidades indígenas, comunarios, donde se hace una exploración que inmediatamente le ven la posibilidad de poder sacar dinero a las empresas, a los emprendedores, cuando la ley no es clara, ¿no?, para decidir lo que le corresponde o no. Pero supongamos que haya emprendimientos extractivistas sin corrupción, donde las instituciones están bien, hay controles, la gente es honesta, etc. ¿Es bueno el extractivismo? Esta me parece que es la pregunta. ¿Es bueno para un país apuntar al extractivismo como principal rubro de la economía, como es en Bolivia? Evidentemente, si sumamos hidrocarburos con minerías, tenemos un 70, casi 80% de los ingresos de divisas del país viene de estos dos rubros. Un país que apuesta a esto, está yendo por el buen camino, considerando también, digamos, el entorno cultural moderno del tema medioambiental, calentamiento global, etcétera, o no hay políticas alternativas que podrían dar un desarrollo sostenible, se decía una vez, se puede decir también ahora, sin hacer del extractivismo, sin eliminarlo obviamente porque es imposible, pero sin hacer el principal objetivo de un gobierno. ¿Me pregunta a mí? Sí. Bien. Dejamos la corrupción a un lado. No, el primer paso es clarificar qué quiere decir extractivismo. Porque una confusión y que se hace adrede, es decir, por ejemplo, cualquier minería es extractivismo, o lo que hace un campesino plantando papas es extractivismo, sacar algo de la naturaleza. Entonces, el primer paso es aclarar, no, extractivismo es extracción masiva para mandar a la globalización. Es eso. O sea, es extracción masiva no para necesidades inmediatas de bolivianos, peruanos, ecuatorianos, brasileños, no. Es para mandar a la globalización. Ese extractivismo, si pasa por evaluaciones de desempeño ambiental, ¿en serio? Ese extractivismo, si pasa por información a las comunidades locales verdaderas, por procesos de consulta sustantivos, etcétera, la mayoría de los emprendimientos no van a ser aceptados. En paralelo... Ya, pero es un concepto ambiental, ¿verdad? No es económico. Déjame terminar el cuento. No terminé el cuento. Los países que ahora están haciendo las cuentas, ¿cuánto gano yo por exportar minerales? Pero ¿cuánto queda el costo económico del daño en salud, daño en agua, daño en pérdida de bosques? Lo traduzco a dinero. Los países que empiezan a hacer esas cuentas se dan frente a la evidencia de que para el país no es negocio. Porque hay muchos costos que se transfieren y los termina pagando el resto de la sociedad. La respuesta es entonces no. Entonces, desde el punto de vista económico, como ingreso neto de dinero es muy cuestionable. Segundo, está el argumento de, no, yo necesito hacer extractivismo. Necesito pagar los bonos de asistencia a los más pobres. Resulta que hay una asimetría notable entre los ingresos que había, por ejemplo, en la época de bonanza y cuánto de
pedazo de pastel iba realmente a políticas de asistencia a los sectores más favorecidos. Y en cambio, las medidas más eficaces para extraer gente de la pobreza no pasaban por los bonos. Allá donde fueron más exitosas fueron mecanismos de previsión social, mecanismos de estabilidad laboral formal, mecanismos de educación. Y el último punto es lo que se llama, para los economistas, enfermedad holandesa, o para los economistas sudamericanos de Perú le dicen la enfermedad chola. En la época de las vacas gordas, o de los altos precios del estaño, del cobre, sí, conviene exportar, y a su vez yo mantengo una moneda fuerte y compro, por ejemplo, muchos bienes importados de China. Todo eso destruye la industria nacional. Entonces usted termina en un callejón sin salida. Va desarmando su propia industria nacional, por ejemplo en Bolivia, desmantelamiento del sector textil, se compran textiles importados de afuera, y eso le obliga a ser más extractivista, porque de alguna forma tiene que compensar esos sectores que no encuentran empleo o salidas económicas. Entonces el extractivismo tiene un componente de adicción. Una vez que usted se mete adentro, es muy difícil salir. Dicho esto, digamos que el señor Gudinas nos dice todas las características negativas del extractivismo. ¿Cuál es la fórmula en todo caso? O sea, simplemente para poner en contexto de cuál es la situación en este momento en Bolivia, básicamente estamos en un momento de desesperación de obtener mayores materias primas para exportar. ¿Por qué? Porque se ha producido una caída muy grande, por ejemplo, Francesco es un especialista en este tema y siempre nos lo ilustra en el programa, una caída muy grande en el tema de la producción de gas natural. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en estos últimos tiempos? Uno, anunciar que va a hacer esta tecnología del fracking para encontrar gas no convencional. Entonces, hoy mismo teníamos en el periódico Página 7 todo un pronunciamiento de instituciones ambientalistas de diferentes partes de América Latina oponiéndose a esta tecnología porque es negativa. Y por otro lado, también en los últimos días el ministro de Hidrocarburos ha anunciado en Chuquisaca, ha hecho un anuncio absolutamente fantástico. Además, ¿no es cierto? Entonces, realmente fue una cosa así, pero de ciencia ficción, ¿no? El anuncio que ha hecho el ministro de Hidrocarburos. Y el otro elemento que tenemos en el país es la incoherencia discursiva. Es decir, tenemos un gobierno que ha iniciado con un discurso absolutamente ecologista, defensor de la madre tierra, se han promovido los derechos de la madre tierra en Naciones Unidas, pero no solo eso, sino que incluso el propio presidente Evo Morales ha promovido el establecimiento del Tribunal Climático, ¿no? Toda una ironía si se toma en cuenta lo que está sucediendo ahora. Frente a ese panorama, yo le pregunto al señor Gudinas, ¿cuál es la fórmula? Porque pareciera que Bolivia, como usted dice, hemos entrado en esta adicción que es el extractivismo, y cómo salimos de ella, tomando en cuenta que cada vez estamos seguramente siendo más extractivistas, y eso también nos dirá usted si es que realmente ha aumentado o no ha aumentado este método de extraer materias primas. Y voy a añadir algo más para que la respuesta sea más completa. Si yo he entendido bien, el extractivismo es un método de explotar. Es decir, uno puede extraer haciendo bien las cosas, sin afectar el medio ambiente, reparando los pocos daños que se hacen y utilizar bien los recursos que se dan a favor de mejorar la calidad de vida de los pobres, pero es un método. Pero hay otra cosa ligada al extractivismo y me parece que es más importante todavía, que es una política. El extractivismo no es una política, es un método de explotar. La política es el rentismo, es decir, vivir en el estado de la venta de recursos naturales, de manera que si yo quiero tener más ingresos, tengo que extraer más, tengo que buscar más TCFs de gas para darlo a los que lo necesitan. Tampoco no es para quemarlos o para no hacer nada con eso. Entonces, yo distinguiría entre un extractivismo que puede ser bueno cuando, digamos, se hace bien. Una empresa capaz que extrae petróleo sin dañar el ambiente, pagando los impuestos, mejorando las condiciones de la gente que vive en los alrededores. Finalmente es una riqueza que un país tiene, la tiene que aprovechar. Pero cuando esto se vuelve una política,
que se llama rentismo, por lo menos aquí lo llamamos así, donde toda la economía está en función de extraer recursos y buscar recursos que hoy son el cooperativismo juega, es un arma que realmente es fatal para un país. Bueno, menos mal que era una cosita muy chiquitita, espérenos nada más unos segunditos. En instantes vuelve la programación de TVU. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a... Hoy vamos a dialogar de hombres. Hoy vamos a dialogar de afectos. Y vamos a dialogar de teatro. Comunidad sexual. El análisis preciso, la palabra correcta y el enfoque acertado sobre toda la problemática de niños, jóvenes y adultos en su entorno familiar y social. Comunidad sexual. En 2 entregas. Sábados a las 18 horas y domingos a las 23 horas. Contacto 479. La nueva televisión universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo, entre Sagarna y Cochabamba. Avenida Valliviana entre calles 13 y 14. Avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias por seguir con nosotros. Ha habido una batalla campal en estos 40 segundos acá. Es simplemente el tema. Mes de la Pachamama de agosto, ¿por qué? No lo sé. Pero hace algunos días en un Twitter, Pablo Solón decía: mes de la Pachamama, han habido más quemas en todo este tiempo, en julio, en junio y julio, en el oriente boliviano, que en todo el año. Terrible, terrible la situación. Pero la pregunta, yo la asumo también, la pregunta de Mary: si esto no es, ¿qué es? Está bien, no es extractivismo. ¿Pero de qué hubiéramos vivido sin estos 12 años de bonanza que hemos tenido con helicópteros y aviones, si no hubiéramos explotado el gas, el que nos queda, etcétera, etcétera? ¿Qué hubiéramos hecho en minería? ¿Qué hubiésemos hecho sin minería? Seguramente envenenando ríos, oro, etcétera. Pero tanta gente ha vivido eso. No sé, las preguntas, las tuyas no las repito, no las he entendido mucho, pero dale. Bueno, yo les propongo contestarles contándoles historias de otros países, porque a veces es más fácil ver qué sucede en otro país para entender y pensar tranquilo en la propia realidad. Pero no nos compares con Suecia, por ejemplo. No. Porque siempre uno dice, no, pues en Bolivia tal cosa, y aparecen inmediatamente defensas. Pero entonces yo comienzo, lo del diablo.
Bueno, los análisis convencionales sobre el petróleo en Venezuela decían que el petróleo para el desarrollo de Venezuela era el excremento del diablo. Era lo peor que le podía haber pasado a Venezuela. Análisis muy importantes de variados economistas decían cómo eso produjo una estructura económica monótona. Mejor de lo que ha ocurrido con esta Bolivia petrolera. Ustedes dicen, bueno, tú decías, ¿de qué vamos a vivir? Por ejemplo, hace unos meses, un par de meses atrás, estuve visitando mineros colombianos que razonan sin en la minería de oro en el sur de Colombia, en el Cauca, y él me relata: yo ya no puedo volver a la tierra, porque originalmente era campesino, porque en estos 15 años que planté, es la herencia del extractivismo. Después les paso la situación de Perú, también cercana a varias dramas que se viven en Bolivia, la explotación ilegal de oro aluvial en ríos, una de las primeras causas de tráfico de niñas y adolescentes para llevar a los campamentos mineros, lo que llaman prostibares. Es uno de los casos de estudio del libro, constituye una de las redes de corrupción donde está vinculado el comercio exterior, representantes regionales, la policía, etcétera, con una enorme violencia y violación de los derechos humanos. ¿Eso es desarrollo? Entonces ustedes me dicen, tenemos que exportar. ¿Para qué tenemos que exportar oro? Analicemos el caso del oro. Del consumo mundial de oro, solo el 10% es para uso industrial. El 90% es para usos superfluos. La mitad es para joyas de señoras, sobre todo en la India, en Medio Oriente y en China. La otra mitad para hacer lingotes y monedas de oro. Entonces nosotros no tenemos que quedar con la contaminación del mercurio o del cianuro para que unas señoras del otro lado del Ecuador luzcan grandes pendientes de oro. El asunto es que ellas pagan por eso y ese es el dinero el que le interesa al país extractivista. Está bien, pero cuando yo les digo... No nos interesa que ellas la solución para nuestros países es la moratoria del oro, me dicen, no, pero si no tenemos oro colapsa la industria. No, solo el 10% es de uso industrial y más de eso el mercado actual ya lo utiliza reciclando el oro que ya se había sacado antes. Entonces hay muchas salidas industriales y en servicios a través de los minerales que ya están afuera. Y doy un paso más. Varios de estos sectores implican sujetarse a la globalización. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gobiernos progresistas, dicen, somos antiimperialistas, autonomía de los países, pero para exportar minerales, para exportar petróleo, etcétera, toca aceptar todas las reglas de la globalización. Normas de inversiones, control de la Organización Mundial de Comercio y así sucesivamente. Entonces, cuanto más extractivista soy, más me hundo en las condiciones de subordinación del país como proveedor de materias primas, lo mismo que hacemos hace 500 años. Y no hay extractivismos buenos. Porque el extractivismo, por ejemplo, la gran minería, usted remueve de una mina de tajo abierto centenas de millones de rocas por año, de los cuales se queda para exportar algunas decenas de millones. Eso es una amputación ecológica, Falange. Y el discurso de la economía tradicional es, yo vendo la Falange y como me pagan muy bien, supuestamente me voy a comprar un repuesto de metal importado de China de mal. Tú haces el ejemplo de la minería de oro salvaje, ¿no? Como la tenemos en muchos ríos amazónicos. ¿Cuál es la no salvaje? Hay en todo el mundo. En Sudáfrica puedes tener empresas serias que hacen tratamiento de minas de oro. Crucen la frontera, vaya a Perú, miren la mina de oro Por más grande eso, de América del pero Sur. eso,
eso es un hecho, pero no es una necesidad. Tú podrías hacer también minería sin utilizar mercurio que va a los ríos. ¿Usan cianuro? Con el mismo discurso te lo traslado a otro campo para entendernos mejor. ¿Las hidroeléctricas son buenas o malas? Hay que ver. Si uno dice que todas las hidroeléctricas tienen un impacto ambiental, entonces no vamos a producir electricidad con el agua, la vamos a hacer con el gas. ¿Con qué más podemos hacerlo? Porque también la solar tenemos que complementarla con una continua. La solar tenemos sol solo durante el día, no tenemos el sol durante la noche, me parece, ¿no? Me cambia de pisada de vuelta. No, pero es el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, tú puedes tener una hidroeléctrica que es manejable desde el punto de vista ambiental, y las tenemos. Acá tenemos en Songo, sería bien que la una hidroeléctrica que es ideal en el sentido que la misma agua que empieza de 4.500 metros y llega a 700 metros, y una medida para hacer las cosas. Si tú tienes instituciones que funcionan, tienen empresas que son controladas, tienes un control de ambiente, etcétera, tú puedes extraer los bienes de la tierra, o no, o realmente los bienes de la tierra hay que dejarlo bajo el suelo. Me parece una posición extremista. No es extremista, estamos confundiendo varios planos de análisis. La minería de oro empresarial se hace con una tecnología que implica utilizar cianuro. No hay tecnología para resolver ese problema. Lo que se hace se lo dejan lagos. Se lo traspaso a las generaciones futuras. Se lo traspaso usted a sus hijos, a sus nietos, ¿qué va a pasar con esos lagos? Son lagos con agua contaminada, muy contaminada. Entonces hay un problema del riesgo inherente a la tecnología. Cada tipo de minería tiene su problemática. En la minería de hierro, sobre todo, está asociado a las grandes escalas de extracción. En la de carbón es lo mismo, son grandes escalas, grandes superficies, enormes volúmenes. Entonces no se puede generalizar. Por eso es tan importante la definición de extractivismo. Yo no estoy en contra de la minería. Nosotros necesitamos recursos minerales, pero para nuestro desarrollo, nuestra producción. ¿Nuestro de quién? De los países de la región, comenzando por América del Sur. Entonces, si lo exportamos al Brasil, está bien. Pero tenemos o si solo para Bolivia. Tenemos que... Ya de nuevo me está cambiando de tema. Me está cambiando de tema, pero sigamos. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería el uso de una minería en un mundo no extractivista? Utilicemos minerales, por ejemplo, para manufacturar automóviles o buses. Tenemos que discutir cuántos buses necesitamos, cuántos automóviles necesitamos. No podemos seguir con este sistema de transporte. Necesitamos otro. Entonces, en este mundo la prioridad probablemente está en los buses. Baja la presión sobre los minerales. Buses de más larga duración. Hagámoslo entre todos los países. No me sirve el plan de Brasil, porque el plan de Brasil con el gobierno Lula, cuando él planteaba en el Mercosur, del cual Bolivia es miembro, decía, ustedes me venden a mí, por ejemplo, manteca, y yo a ustedes les mando los camiones Volvo fabricados en Brasil. No, yo quiero que Bolivia, Uruguay y Paraguay participen en manufacturar camiones. Por ejemplo, Bolivia hace la caja de cambios. Paraguay puede hacer el radiador. La maquila se llama. No eso es maquila. Totalmente. No, la maquila es otra cosa. La maquila es armar autopartes en una zona de frontera. Utiliza pequeño. Pero ¿por qué yo tengo que estar sacando minerales para el consumo de material de los otros continentes que utilizan un automóvil 4 o 5 años? Porque pagan por las... Sí, hay razón de que pagan, ¿no? Probablemente ahí esté el fondo del asunto. Y yo quería comentar lo siguiente, o sea, creo que parte de esta discusión debería centrarse en cuánto esfuerzo hacen los gobiernos para impulsar otros modelos productivos. Es decir, creo que ahí está el problema. Simplemente se acostumbran a vivir del
extractivismo, hacen más extractivismo cada vez y entonces me parece que están centrados únicamente en eso. Y quiero poner el ejemplo de dos departamentos de los extractivismos. En página 7 por si acaso, sí. Y quiero simplemente poner aquí en la mesa el caso de Tarija, que los últimos años ha sufrido una caída fuerte por los ingresos del gas, precisamente por la caída del precio de las materias primas. Y en cambio, toda esta cadena que tiene que ver con la uva, con el vino, tiene que ver con los jamones, los quesos, las mieles, los berries, etcétera, ha ido creciendo. Crece cada año 7% y está más o menos en 800 millones de bolivianos de ingreso por año. Pero ese ingreso, a diferencia del ingreso extractivista que va directamente al Estado, el extractivismo va directamente al Estado para los aviones, los palacios, etcétera, etcétera, el dinero de esta cadena productiva tarijeña va a los productores, se distribuye entre toda la gente que ha contribuido de una o de otra manera a su producción. Pero ¿cuánto apoya el Estado boliviano a esa cadena productiva de la uva, del Singani? Cero. El caso que quería comentar es el de Cochabamba. Cochabamba, con el establecimiento de Halasoft, que es una empresa de tecnología, ha creado toda una cultura en torno a la formación tecnológica en Cochabamba, a tal punto que ahora existen 80 emprendimientos sobre tecnología surgidos a base del conocimiento que ha distribuido Halasoft. Entonces yo digo, ahí es Halasoft. En el caso de Chuquisaca, la robótica la está impulsando la universidad. Pero ¿qué hace el Estado? ¿Cuánto invierte el Estado para impulsar nuevos modelos productivos? Me parece que muy poco. En el caso de Corea del Sur, han sido pocos años, me parece, en los que se ha tardado en transformar la matriz productiva de ese país y convertirlo en una potencia tecnológica mundial. A mí me parece que en Cochabamba deberíamos poner los ojos y decir, pucha, ahí está el futuro del país, en que las mentes bolivianas, los ingenieros bolivianos pueden ser generadores de tecnología, no solamente para Bolivia, sino para el mundo. ¿Por qué no soñar como ha soñado en su momento Corea del Sur? Pero el problema es que todo está centrado lamentablemente en las materias primas desde el punto de vista del Estado, porque fíjense que las regiones sí están generando sus propios modelos productivos. De acuerdo yo quisiera interactuar con lo que ha dicho Mary, porque creo que ese es el camino. Lo que hay que hacer, y no es fácil, es pensar lo que Eduardo le llama, a lo que Eduardo llama transiciones post-extractivistas, ¿no? Entonces cuesta porque estamos metidos ahorita en un modelo, no solo en términos bolivianos, sino global, que funciona y es disfuncional. O sea, Mario comenzó este programa haciendo una introducción de los problemas, por ejemplo, de cambio climático, y eso nos muestra claramente que el camino en el que estamos es inviable. Me parece importante establecer eso, porque si no mucha gente tiende a decir que no hay forma de cambiar eso. No, es que no es opcional. Tenemos que cambiar el camino en el que estamos, que es un camino de sobreconsumo, de sobreproducción, que no respeta los límites de la naturaleza. Es tan sencillo como eso. No son negociables políticamente los límites de la naturaleza. Eso es muy sencillo. Entonces, si dejamos eso bien establecido con todas las evidencias que hay, lo que hay que hacer es buscar entonces cómo hacemos las cosas de manera distinta. Y eso es lo que me parece importante. O sea, cuando Eduardo está planteando estas cosas, y Mary también, porque están hablando lo mismo, no sé si se entiende, pero están diciendo lo mismo. Sí. Cuando Eduardo está pensando en la clave en que tú dices que yo dije al inicio, diversificación productiva, de ingresos no concentrados, en actividades localmente adaptadas, que generen empleo. Demasiados incentivos para el poder vigente para no atender a eso. Porque además de la renta que reciben los gobiernos de turno y los gobiernos subnacionales, el problema es que no solo les da renta, sino les da poder. Porque esa renta la distribuyen clientelarmente y eso refuerza su poder. Y cuando el poder es todo tu argumento, que es lamentablemente el argumento del más, quedarse en el poder, entonces te interesa más extractivismo. Y el problema además es que a menudo el extractivismo está en contradicción frontal contra ese tipo de desarrollo del que tú estás hablando, Mary. Si yo contamino el suelo, el aire, si yo contamino las aguas, entonces, ok. Y no son cosas nuevas. Ya ha habido un informe del PNUD, la otra frontera, ¿verdad? Ahí se han identificado un montón de iniciativas